Está con nosotros el diputado Leandro Busato. Bienvenido, diputado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, hablábamos un poco de lo que fue la semana pasada la conferencia de prensa que brindó junto a otros legisladores. Directamente lo que dijeron en esa conferencia es que hay una interferencia clara del poder político en el poder judicial. Esa es la lectura que hacen con las nuevas unidades especiales de investigación, con el apartamiento de apoyando distintas causas. No, las nuevas unidades de investigación me parece que son decisiones que están dentro de las atribuciones del fiscal regional. De hecho, el apartamiento de un fiscal también está dentro de las atribuciones del fiscal regional. O sea, nosotros no cuestionamos la legalidad de la decisión. Lo que sí nos parece que el apartamiento de un fiscal de causas sensibles que presumiblemente investigan delitos de corrupción vinculados a funcionarios públicos sensibles al poder político de la provincia o de la ciudad, es una decisión que tiene motivaciones políticas que exceden claramente las motivaciones jurídicas y que desde nuestro punto de vista configuran un proceso de interferencia del poder político en la justicia, digamos, ¿no? Independientemente de la decisión legal, amparada o no en las funciones que tiene el fiscal de acuerdo a la ley, el fiscal regional de acuerdo a la ley para hacerlo, para nosotros hay claramente un proceso de interferencia política que nosotros estamos evaluando. En el caso de que no se ajusta a lo que prescribe la propia ley 13.013, es pasible de la posibilidad de elevar a juicio político al fiscal regional, que es el mecanismo que prevé la ley 13.013 para el caso de los fiscales regionales y el caso del fiscal general. ¿Y están evaluando esa posibilidad? Nosotros estamos evaluándolo, por supuesto que también este tipo de evaluaciones hay que hacerla despojado de las noticias que a veces te llevan a tomar este tipo de decisiones, como hacer una conferencia para anunciarlo, porque no es una cosa tampoco menor. Me parece que hay que estar seguro, hay que agotar todos los pasos y evaluarlo. Bueno, si nosotros encontramos que hay responsabilidades funcionales de un ministerio, de un funcionario del Ministerio Público para apartar sin fundamentos o haciendo un uso arbitrario de sus funciones a un fiscal de grado, bueno, evaluaremos la posibilidad de interponer un juicio político en la legislatura, que ya haya dos antecedentes, que son dos antecedentes bastante confusos, fueron el caso de García y de Ganón, confuso en cuanto a lo que fue el desarrollo del proceso de remoción, que terminó con 2 suspensiones, pero bueno, son decisiones que estamos evaluándolas todavía, ¿no? Lo que pasa es que van a decir, en el caso de que así sea, se les va a complicar juntar los votos, porque si fue así, imaginamos que la bancada del Frente Progresista no va a acompañar, digamos. Bueno, hay que sería justamente la parte política que involucrada, digamos. Bueno, hay que evaluarlo. Se necesita mayorías absolutas de ambas cámaras, extensión conjunta en esa asamblea legislativa. El justicialismo tiene mayoría en la Cámara de Senadores y las mayorías en la Cámara de Diputados son mayorías circunstanciales que se van construyendo de acuerdo a los resultados. Por supuesto que yo creo que, más allá del veredicto y del respaldo de una fuerza política u otra, hay que reunir elementos. Porque si no, evidentemente estamos hablando sobre la base de un prejuzgamiento o de un juzgamiento político que está alejado de decisiones que tengan que ver con el desempeño y la función del fiscal regional. Por eso nosotros estamos evaluando si la conducta que nosotros creemos configura alguna causal de remoción, lo intentaremos, independientemente de los números. Si no, evidentemente tampoco tiene sentido, digo, tampoco lo vamos a hacer como una cuestión de ver cómo actúa la justicia, digo, por eso no queremos, o no lo hicimos todavía, porque estamos evaluando si realmente configuran una causal para emitir una acusación y posteriormente un juicio político. Si no lo configura, bueno, nosotros evaluaremos que hay un mal desempeño o seguiremos pensando que hay interferencia política en el accionar de la justicia, pero no tendremos elementos suficientes para probarlo y por eso no lo llevaremos adelante con un juicio político, ¿no? Digo, para nosotros el proceso de interferencia política en la motivación del apartamiento de Apuyán estuvo. Si tenemos elementos para probar que hubo desempeño malo del fiscal y cometerlo un juicio político, es otra parte que tenemos que evaluar en lo inmediato, ¿no? Sobre el otro tenés el convencimiento. Sí, estoy convencido. Estoy convencido que pasa en todos los gobiernos. Pasó en el nuestro, digo, ¿no? Nos acusaban muchas veces de que Gil Carbora, pasó en este, digo, y pasa en todos los gobiernos. Me parece que la política tiene un proceso de tentación permanente de interferir con situaciones en la justicia. Yo creo que pasó, sí. O no pasó con la Municipalidad de Santa Fe en otros casos también. Yo creo que sí. Después cada uno puede decir, no, bueno, está en el plano de la discusión, en el plano de las valoraciones políticas. Nosotros entendemos que sí. Lo que hubiera sido bueno, desde mi punto de vista, es dejar que los hechos, que son la única contundencia objetiva que permitiría evaluar si estaban haciéndose las cosas bien o no,
hubieran sucedido. Si hubieran sucedido los hechos, quizá hoy no estaríamos hablando de esto. Pero se actuó antes de que avanzaran investigaciones que posiblemente, porque ni siquiera es real, digo, todo en el campo de las presunciones, posiblemente comprometían la suerte de funcionarios políticos del gobierno provincial y del gobierno municipal. Como ni siquiera sabemos si es así, porque no alcanzamos ni a valorar la prueba, tampoco decidimos acusar abiertamente a ningún funcionario del gobierno provincial ni del gobierno municipal, porque en la medida que la justicia avance yo tampoco tengo acceso a la causa y no sabemos lo que pasó. Lo bueno hubiera sido que se deje avanzar, que se deje hacer la audiencia imputativa en el caso de Rodríguez y que se valorara la prueba y eventualmente si había delito o no, bueno, ya era una tarea de la justicia y nosotros nos correspondía en todo caso hacer una evaluación política del caso. Como eso no pasó, creo que no pasó porque hubo una interferencia de la política directa para que no sucediera. ¿No ves una actitud desobediente de Apuyán en haber convocado a la última audiencia imputativa cuando ya no tenía el expediente? Mirá, nosotros, no tengo claridad porque no estuve en contacto con Apuyán ni tengo caso concreto. Lo que yo escuché públicamente a Apuyán es que no le fue notificado jamás el apartamiento de la causa hasta el mismo jueves a las 8:32 de la mañana, el jueves que se suspendió la audiencia imputativa. Ahora, si en el medio hubo una notificación, y bueno, habrá que ver, por eso digo que no tenemos... Una notificación por mail que la difundimos acá, una semana antes. Bueno, entonces posiblemente actuó fuera de sus facultades. De todos modos, hay dos audiencias previas suspendidas, una por motivo de salud y una porque el fiscal regional evaluó que no había tiempo para hacerlo previo a las elecciones, que me parece que hablan de un intento de interferencia política, ¿no? Me parece que el desenlace es parte de todo lo que se armó alrededor. Y en el caso de la causa que involucra a un funcionario de la Municipalidad de Santa Fe, también creo que hubo un proceso de interferencia política para que no se siguiera avanzando en la investigación luego de una medida contundente que es un allanamiento al municipio. Digo, la verdad que el allanamiento al municipio fue una medida que cayó muy de golpe, que fue un balde de agua fría para la política en general y que muchos habrán evaluado que no era conveniente que siga adelante, digamos, ¿no? Me parece que esto fue así, digamos. Después, inclusive el apartamiento fiscal puede ajustarse a derecho. Yo no digo que el fiscal regional haya cometido una arbitrariedad, porque posiblemente lo hizo creando unidades especiales de investigación. Lo que está claro es que vos podés buscar la construcción jurídica que te justifique una decisión política. Para mí, en este caso, hubo claramente una decisión política de no avanzar en dos causas o en tres causas sensibles para el poder político. La explicación que dio Arietti es que él había discutido con Apuyán o valorado la prueba de la conversación de Puyaro con Rodríguez antes de que se ordene la detención y habían, siempre según Arietti, habían consensuado de que no daba para cohecho y mucho menos para una detención. Y que respecto al allanamiento de la municipalidad le había sugerido, siempre según Arietti, un registro en una dependencia pública que no necesita orden de allanamiento, y Apuyán hizo un allanamiento, digamos, grandilocuente. Ahora te pregunto, ¿y no se puede pensar que tal vez, porque para eso está el fiscal regional, para tener el gobierno de su regional, para eso está el fiscal regional, para merituar, digamos, para charlar con los fiscales de grado y para merituar además, si yo converso con vos, te digo, vamos a hacer A y me haces B, digamos, el criterio que adoptamos juntos me lo estás incumpliendo. No lo pensás desde ese lugar, pensás directamente en la inmiscusión política de todo lo que pasó. No sé, quisiera saber en cuántas causas está con tanta sensibilidad fiscal regional. ¿Cuántas causas que tramita el departamento de la capital sigue con tanta rigurosidad el fiscal regional? Yo creo que no deben ser todas. De hecho, la unidad fiscal del departamento de la capital es la más requerida en intervenciones de la provincia en los últimos años y medio. Las estadísticas del MPA hablan que el proceso de expediente que más, o la fiscalía que más entradas de causas tiene, es la fiscalía del departamento de la capital. Y no sé cuál es el nivel de sigilosidad o cuál es el nivel de intervención del fiscal regional en cada una de las causas. Me parece que en esta había intereses particulares, o mejor dicho, había comprometido la posibilidad de que hubiera causas públicas con intereses muy resonantes, y me parece que eso hizo intervenir de modo directo al fiscal regional, desde mi punto de vista, con un criterio mucho más político que jurídico. Bueno, yo esto a ver, después hay un montón de situaciones que también las quiero decir porque después de la conferencia del jueves nosotros prácticamente no volvimos a hablar. Nosotros en ningún momento hicimos una valoración de los hechos porque no tuvimos acceso a los mismos.
Jamás dijimos que había determinado funcionario implicado porque no lo hicimos. Cosa que me llamó la atención que salga el ministro Puyaro a darse por investigado. Por investigado una situación que nosotros en ningún momento dijimos. Es verdad eso. Nosotros jamás dijimos que tal funcionario estaba implicado porque no tuvimos acceso al expediente. Y como la prueba ni siquiera se valoró, nosotros tampoco podemos hablar. Entonces, me parece que el que sí tuvo acceso al expediente y debería explicarme por qué fue el propio ministro. Porque se da que comprobado él que está en una escucha porque él tuvo acceso al expediente. ¿Con quién habló? Con Apuyán no creo que haya hablado. O sí, habló con Arietti, bueno. Digo, me parece que estas cosas también te demuestran que hay algunas algo que situaciones sucedió en el claras. medio que es, está bueno charlarlo con un gente de la política. Trascendió en los últimos días, el diario La Capital, excesivamente, citando con comillas a alguien del MPA, publica este fin de semana que el propio Ministerio Público de la Acusación le llegó la escucha telefónica al gobernador, o sea, al Poder Ejecutivo, para que lo tenga presente frente a los ascensos policiales que se venían. Y dicho así, a mí me mete un ruido enorme, digamos. ¿Por qué informar sobre una investigación judicial a la política? De última, que el concurso se haga y después se declare nulo por esto y por lo otro. ¿No te pareció un poco promiscuo eso? Me parece que sí, y también me parece que el medio periodístico tiene también de alguna manera injerencia directa en algunas cuestiones que tienen que ver con la justicia, ¿no? No nos olvidemos que hace poco 2 fiscales fueron prácticamente demonizados por investigar y detener gente vinculada a estafas millonarias en Rosario, también vinculada a determinados intereses de los medios de comunicación, puntualmente el diario La Capital, ¿no? Pero sí, me parece que es sumamente... Es raro, muy raro. Muy complejo y de alguna manera preocupante que haya este tipo de tejes y manejes y que además se exterioricen con total naturalidad, digo, ¿no? Y que nadie lo haya desmentido. Yo esperaba el otro día la desmentida. También. Bueno, yo hay cosas que a mí hay cosas que a mí me preocupan y quiero decir con esto, nosotros no tenemos ninguna motivación en particular, mucho menos motivaciones ni en cono contra determinada persona, pero que alguien, como un portal de noticias de Santa Fe, caso de Notife, publique que fiscales o que fuentes cercanas al fiscal regional dijeron que no era conveniente detener gente o hacer una causa judicial ante una elección, bueno, evidentemente que también es preocupante, digo, ¿no? Me parece que esto es una cuestión que no va o que se da de patada con la idea del Ministerio Público de la Acusación. Y también se da de patada con la idea del organismo de investigación, que es la tarea, o que tiene como tarea, de alguna manera, investigar a funcionarios públicos. El organismo de investigación que nosotros venimos diciendo que se están designando personas vinculadas actualmente al gobierno. No dudo de la capacidad técnica de Garfrascoli, pero digo, es un funcionario de este gobierno del área de seguridad que va a encabezar un proceso investigativo o de investigación contra funcionarios públicos y muchos de ellos fueron compañeros de trabajo de él. Yo creo que hay que decir estas cosas, yo más allá de quien esté en el medio, digo, si fuera otro gobierno posiblemente estarían diciendo que bueno, que no. Yo creo que este gobierno tiene tanta falencia como los otros y como nosotros hemos tenido en algún momento, porque creo que la política tiene que tomar una decisión real respecto al Poder Judicial. Y el Poder Judicial también tiene que tener una decisión distinta a la democracia o distinta en torno en los tiempos democráticos que se viven. El Poder Judicial es oscuro en la Argentina de hoy. Y todos en algún momento pasan por situaciones vinculadas a la política. Independientemente de los gobiernos de turno. Por supuesto, por supuesto. Es así. Porque no van a creer que ahora porque está Macri los jueces malos, los jueces kirchneristas eran los jueces macristas. Yo creo que no hay ni jueces kirchneristas ni jueces macristas. Creo que hay jueces que tienen siempre, digamos... Oficialistas. Sí, o tienen siempre la posibilidad de generar un proceso de interferencia en la política u ofrecerse a la política como operadores. La realidad. Por eso la mejor manera es tener un consejo de la magistratura que funcione, cosa que en Santa Fe me parece que falta. Por eso es bueno discutir al día de hoy la perpetuidad del cargo de los jueces. Yo creo que hay que volver a discutirlo. Digamos, está extinto el fundamento de la inamovilidad del cargo de un juez.
¿Cuál era el fundamento? La Constitución del 53, la designación política tenía que purgarse con la perpetuidad del cargo para que... Bueno, ya está. Si hay un Consejo de Magistratura que designa ahora. Se supone que es un organismo que está desprendido de la voluntad del gobernante. Yo, digamos, creo que el caso de Apullán es un caso emblemático. Independientemente de que las cosas se hayan hecho a derecho o no, me parece que hay claramente situaciones políticas atrás que trataron de que no trasciendan. Te quería hacer otra pregunta porque vos estás en el tema y yo le di muchas vueltas al asunto. De hecho, nosotros venimos hablando hace mucho tiempo con nombre y apellido y sin problemas respecto a lo que había sucedido con Adrián Rodríguez. Ahora, fue muy discutido por qué Adrián Rodríguez quedó preso. No por ni siquiera por la imputación. ¿Por qué quedó preso? Es por la decisión de un fiscal que le pide a lo que se llama el juez de la IPP, la instrucción penal preparatoria, la detención. Ahora, no es muy grande, esto lo hablaba Ganón mientras era defensor provincial, no es muy grande el poder del fiscal, que casi tiene el dominio absoluto del poder de la detención y el juez está ahí medio relegado a, está bien, me llega tu pedido, yo te lo firmo y te lo apruebo. No es eso, no es tremendamente poderosa esa arma en manos del fiscal. Totalmente, perdóname, te agrego, las modificaciones del Código Procesal Penal propuestas en Santa Fe a raíz de una situación de inseguridad son peores. Digo, agravan las condiciones de detención de las personas, generan un proceso de inversión de la prisión preventiva, ya no como la excepción, sino como la regla, y le dan más atribución a los fiscales. Está claro que es una situación que desde mi punto de vista hay un exceso de funciones. Está claro. Aún cuando actúen dentro de lo que prevé la ley. Yo creo exactamente igual que vos. De todas formas, el juez de instrucción tiene que valorar la justificación del fiscal. Digamos. Prácticamente no. Quizá no lo hace, pero si tiene que poner el gancho, debiera valorar la instrucción del fiscal. Sí, igual en este caso era la detención y la imputación, ¿no? Es lo que nunca se pudo hacer fue la imputación. Sí, pero si hubiesen imputado el delito. Pero una detención previa audiencia. Pero hubiesen imputado el delito rápidamente, el juez hubiese valorado y le hubiese dicho tiene razón el fiscal, tiene razón el fiscal. Está bien. Una cosa es que me imputes a una persona por un delito que cometa, ahora meterlo preso para después imputarle el delito cuando en realidad es muy discutido si es necesario ir a meter preso a una persona para que después declare una audiencia imputativa. El poder que tiene el fiscal para meterte preso es inmenso en esta provincia. Un fiscal decide meterte preso mañana, hace su interpretación ajustada o no ajustada de derecho, le informa al juez, el juez le firma la detención y estás preso en esta provincia. Bueno, queda antipático porque está Adrián Rodríguez, entonces un policía, un oficial, un jefe, y por ahí me pongo al lado de ese tipo. Me corro a que sea Adrián Rodríguez, cualquier persona. El poder es gigante que tienen los fiscales. No, de hecho creo que Adrián Rodríguez tiene más posibilidad de zafar, entre comillas, que un perejil de cualquier barrio marginal de Santa Fe. Esto es así. Lo dramático de la justicia no son los casos resonantes. Los casos resonantes se guían por estándares mucho más elevados porque están a la vista de todo. El problema es cuando te toca un pibe de un barrio postergado que no tiene ni siquiera acceso a un defensor a veces. Bueno, ahí rara vez, creo que no sé si se dio, me parece que no, por lo menos en la corta vida del MPA, digo que el jefe de los fiscales instruya la liberación de un detenido sobre los fiscales que lo investiguen. No sé si alguna vez sucedió. No sé. Por lo menos yo no recuerdo en casos emblemáticos que haya sido así. Muchísima gente hoy se encuentra con... dijo, todo el tiempo pasa eso. Bueno, yo todo el tiempo le doy órdenes a los fiscales y los fiscales, porque el planteo de Arieti fue, yo todo el tiempo le doy órdenes a los fiscales y los fiscales cumplen. No, pero yo me refiero a la liberación de Rodríguez. Y bueno, cuando echando mano a un artículo, dice el jefe de los fiscales que se disponga a la libertad de esta persona y que llegue en libertad a la audiencia imputativa, a pesar de que el fiscal lo había detenido. El planteo de Arieti es que lo que pasa es que los otros fiscales no llegan a eso porque le hacen caso. Eso fue lo que planteó Arieti en la conferencia de prensa, que eso fue, además creo que es lo que ha enojado a todos los fiscales, ¿no? Porque de alguna manera, digo, poniéndolo en un planteo criollo, los trató casi de giles, digamos, encima yo acá, el que yo y estoy arriba, que es lo que planteaba recién el diputado, digo, está arriba de todas las causas, Arieti, y en todas las causas le da orden a los fiscales, y los fiscales cumplen, y dicen sí señor, y lleva, es medio raro ese planteo, medio raro, pero bueno. Yo me llevo por lo que él dijo en la conferencia de prensa. Que le pareció a todo el mundo raro, ¿no? Sí, Digo, claro. aclarémoslo también.